Amigos de Magazine TV, ¿cómo están? En esta entrevista tenemos aquí en el estudio a Arturo Amaro Flores. Él es candidato a juez de distrito para el estado de Querétaro, justo ya previo a este proceso electoral que se viene este próximo 1 de junio. Y le doy la bienvenida en este espacio. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, pues una de las preguntas que yo creo que con la que vamos a iniciar, que es, ¿qué es o qué hace un juez de distrito? Ya lo hemos abordado en alguna otra ocasión, pero nuevamente para que la gente lo pueda entender, y sobre esto vamos abordando el tema. Claro que sí. Mira, la realidad es que es una pregunta que por más que nos la hagamos, siempre van a haber ciertas aristas, porque un juez de distrito tiene muchas áreas. Juez de distrito significa un juez federal, pero un juez federal puede ser, por ejemplo, un juez que lleve procedimientos penales federales o procedimientos laborales federales. Son jueces de procedimiento, pero se siguen llamando jueces de distrito. Y la otra modalidad, por eso también se le llaman jueces biinstanciales, porque conocen de procedimientos, pero hay otra instancia, otra materia que se llama amparo. Son jueces de amparo. Estos jueces de amparo, primero soy en lo que me estoy candidateando para ser jueces de amparo. Y lo que hacen estos jueces de amparo es, en primera, vigilar a los jueces magistrados de procesos, jueces laborales, jueces penales, magistrados laborales, penales, mercantiles. Todos los que llevan un proceso son jueces de instancia, por así decirlo, y los jueces de amparo lo que hacen es vigilar a estos jueces. Pero lo más importante, digamos que es una observancia jurisdiccional, pero también lo que hacen estos jueces de amparo, que es muy importante, es que controlan y vigilan toda la función de las autoridades. El ISSSTE, el IMSS, instituciones de gobierno, todas las autoridades, incluso los mismos policías, todo lo que se pueda definir como autoridad, estos jueces de amparo son los que las vigilan, controlan a efecto de que no vulneren derechos humanos. Eso es a grandes rasgos lo que hace un juez de distrito. Correcto. Arturo, platícanos un poco sobre tu trayectoria y también, pues, ¿qué te lleva a candidatearte en esta ocasión para este proceso electoral histórico aquí en México? Sí, muy histórico, un cambio que sin duda hay que cuidarlo como si fuera un bebé, una Claro. pequeña cría, un arbolito, una semillita, para efecto de que esa semilla crezca de la mejor manera y traiga efectos positivos para la impartición de justicia. Bueno, académicamente puedo hablarte. Primero, soy egresado de la Maestría de Derechos Humanos, tengo una especialidad en impartición de justicia, precisamente que me permite ejercer el cargo de secretario. Talleres, cursos, diplomados, pues hay más de 30, sería complicado hablarte de cada uno de ellos, pero también he sido secretario encargado del despacho. Esta función de secretario encargado del despacho son estas personas o estos funcionarios públicos que se encargan de sustituir a los jueces cuando no se encuentran. Es decir, ya tengo experiencia incluso haciendo las funciones de un juez. Tengo en la impartición de justicia ya más de 13 años, 18 contando también toda mi carrera desde el primer año ingresé como meritorio, toda la meritocracia, duré 5 años de meritorio, era muy complicado en aquel tiempo acceder a un cargo, pero bueno, por fortuna desde el primer año toda la carrera fue de meritorio y por fortuna egresando pues fui abriéndome espacios en la impartición de justicia. ¿Qué te puedo comentar? Mira, ¿por qué mi intención de ser juez federal, juez de distrito? En definitiva, desde la preparatoria, digamos, vinculando este anterior comentario, desde la preparatoria yo siempre quise ser abogado para ser servidor público en el Poder Judicial de la Federación. Ese siempre fue mi intención. Yo crecí sabiendo que la justicia era algo grande, era algo importante y que servía para proteger. Y hoy, después de 18 años, estoy convencido de que la justicia, además, tiene que ser cercana y tiene que ser humana. Entonces, mi intención es, primero que nada, estar comprometido solamente con la ciudadanía. Yo no tengo compromisos con nadie, ni con nada, ni ningún sector. Mi único compromiso es con la ciudadanía. Y eso es porque un juez, en definitiva, pues tiene que ser imparcial. Y la intención es que erradicar un poquito esta percepción que fue lo que motivó la reforma, esta percepción de que la justicia es lejana, de que la justicia no se entiende. La tarea que tenemos ahora es comprender y hacer entender que la justicia es algo que se siente, es algo que se entiende y está para servir. Entonces, ese es mi objetivo, mi finalidad es
eliminar este paradigma y comenzar ahora con un nuevo paradigma más humano, más social, más para la gente, porque un juez de distrito, un juez de amparo está en definitiva para proteger a la ciudadanía frente al fuerte y el arbitrario. Correcto. Arturo, una de las preguntas que traía preparada, que justo era un poquito más adelante, pero ya que lo abordas, es este tema de la reforma al Poder Judicial. Uno de los señalamientos principales que se hacía era un sistema corrupto, un sistema coludido, y una percepción o una mala percepción que llega a tener la ciudadanía, tal vez por desconocimiento a lo que se hace en el Poder Judicial. ¿Qué opinión tienes de la reforma judicial y de estos señalamientos? Bueno, en respecto a la reforma judicial, pues ya es un hecho. Claro. Ya es norma vigente, ya es ley vigente y ya el debate de si fue buena o mala ya está superado. Nosotros como servidores públicos constitucionalistas tenemos la obligación de atender a lo que dice la Constitución. Entonces, eso ya vamos ahora al siguiente paso. Como te mencionaba, la reforma está aplicada y ahora hay que cuidarla para que traiga efectos positivos. La cuestión que tiene que ver con el desconocimiento, lo que motivó la reforma, es precisamente que el desconocimiento genera desconfianza. Claro. Y la desconfianza pues genera miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el Poder Judicial? Que sí, hay que aceptar las áreas de oportunidad que tenía el Poder Judicial. Y a mí lo que me abrió los ojos, incluso antes de la aplicación de la reforma, y que me motivó incluso a incursionar en las redes sociales, es precisamente que la justicia se sentía alejada de la ciudadanía. La ciudadanía no comprendía, aún todavía no se comprende al 100%, pero mi intención fue esa de, ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, o sea, por mucha protección que estemos tratando de ventilar y a través de los expedientes, lo cierto es que a veces no sirve de, bueno, sí sirve, claro, pero creo que también merece hacerla pública. No solamente tiene que quedarse con unos cuantos de lo bueno para todo lo que sirve el Poder Judicial y sobre todo el juicio de amparo. Ahora la intención es que todas las personas los conozcan. Desafortunadamente este desconocimiento, y bien lo decía el ministro que actualmente es muy protector de lo que sucedió antes de la reforma, el ministro Lainez decía que, muy bonito lo decía incluso, ofreció unas disculpas públicamente, él decía, miren, lamentablemente desde 1917 que se comenzó a crear el juicio de amparo, y se generó este constitucionalismo positivo, él decía es que los jueces hablaban a través de sus sentencias y la disculpa provenía en que efectivamente no supimos acercarnos a la ciudadanía, no supimos hacerles entender todo lo que hacíamos y bueno, ahora toca pagar este defecto, este costo que evidentemente no fue de mala fe, sino simplemente era un chip que se traía arrastrando. Entonces, ahora que se está dando esta apertura, está ayudando a que podamos entender un poquito más qué hacen los jueces de distrito, qué hace el Poder Judicial. Y una de las cosas que se ha abatido incluso desde antes de la reforma es hacer distinciones. A ver, mucho se hablaba de la corrupción porque se hablaba de que la policía agarraba a los delincuentes y el juez los soltaba. Precisamente una de las primeras distinciones es que un juez no tiene intervención cuando la policía agarra a un presunto delincuente, sino es la fiscalía. Y la fiscalía y el Poder Judicial son entes totalmente diferentes. Entonces, desde ahí hay que empezar se empezó a hacer distinciones. Ahora ya también se sabe que existe el juicio de amparo y también todavía se entiende o se quiere entender que el juicio de amparo se utiliza para abusar del juicio de amparo y dejar libre a las personas. Tampoco es así. La realidad es que el juicio de amparo sí es muy noble, pero no sirve para esos fines. Si bien en materia penal existe una figura jurídica que se llama la suspensión del acto, no tiene como finalidad liberar a las personas. Lo que tiene como finalidad es no detengan a esta persona, pero te obligo a ti persona para que acudas tú directamente a las instancias judiciales. Si no lo haces en un plazo muy corto que va desde las 24 horas, te doy 24 horas para que vayas y si no, te dejo de surtir efecto la suspensión. Entonces, dependiendo de los casos en particulares, ese es el efecto de las suspensiones. Entonces, la corrupción o todas estas malas prácticas, no te voy a decir que el Poder Judicial estaba exento, no. Claro. Pero creo que sí esta confusión y este desconocimiento ha arrojado que todo se le ha atribuido al Poder Judicial. Claro, aumenta esta desconfianza, ¿no? Exactamente, cuando la realidad es que no es. Sí hay áreas de oportunidad, sí hay problemas internos, pero creo que se le castigó demasiado de lo que realmente es el Poder Judicial y sus posibles áreas de oportunidad.
Claro, y hablando ya también de tus propuestas, platícanos justo al público para que conozca cuáles son estas propuestas. Por ahí leí que una de las intenciones que tienes es justo aprender o buscar que la gente conozca de lo que es el Poder Judicial a través de las redes sociales, que hoy es un medio importante. Sí, en definitiva, se me hace muy complicado, lo he sostenido, que precisamente en una era digital todavía la impartición de justicia se mantenga alejada de los factores tecnológicos. Creo que es momento de aprovechar esta oportunidad, este cambio, para fusionarse con todos los aspectos positivos y entre ellos este aspecto de las redes sociales. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial y la justicia sea más intuitiva, sea más amigable, que es lo que nos interesa. Y sí, precisamente creo que las redes sociales hay que utilizarlas en beneficio de la impartición de justicia. Una de mis propuestas es, primero que nada, abatir el problema del desconocimiento a través de la transparencia y a través de la rendición de cuentas. ¿Cómo? Bueno, pues utilicemos el boom, que es estas mañaneras, por así decirlo, para que la ciudadanía más o menos comprenda la idea, pero mi intención es que ciertos días a la semana, a la quincena o incluso al mes, dependiendo de las cargas de trabajo, pero sí hacerlo constantemente, reunirme con mi equipo de trabajo para, si por ejemplo es semanalmente o quincenalmente, vamos a ver qué sentencias dictamos, vamos a resumirlas y hablarlas en público a través de videos, de lives, de todas las cuentas oficiales del juzgado, que pretendo tener las cuentas oficiales del juzgado, hablarlas y explicarlas a la ciudadanía de manera muy sencilla. De repente se da miedo de que cómo vas a explicar 100 sentencias que dictaste a la quincena. Claro, con un lenguaje tan complejo a veces, Exactamente. ¿no? Vamos a hacerlo de manera muy sencilla y en 3 minutos ya está la primera, en 3 minutos la segunda. La intención no es decir fundado y motivado todo, sino de manera genérica para que la ciudadanía se entienda de que, mira, pasó esto, una atención médica que se atendió, yo también estoy teniendo problemas con la atención médica, o sea que el juez de amparo sirve para eso. Ok, entonces yo también. Eso genera más empatía. Claro. También mi intención es que a través de esta cuenta oficial tengamos un portal donde emitamos las convocatorias del juzgado. Es decir, el objetivo es que a través del Facebook, todas las redes sociales, las nuevas generaciones, incluso todas las personas, ya no es como la obligación de ir a las redes o a las cuentas de la Suprema Corte y buscar ahí todos los portales y un laberinto para llegar a las convocatorias, ¿no? Te puede llegar a ti un banner, una información de, mira, scrolleando me salió una información de que el juzgado del juez de distrito está buscando hay una convocatoria abierta para puestos. Pues mando papeles. No lo tenía tan presente, creo que es una buena oportunidad, me considero con el perfil adecuado, vamos a mandar los papeles. Eso va a ser que haya más oportunidades para las nuevas generaciones, claro, sin vulnerar desde luego los derechos laborales de los que ya se encuentran presentes, pero sí hacerle espacio a las nuevas generaciones que tienen mucho que ofrecer. Hay muchas ideas innovadoras que hay que adherirlas poco a poco al Poder Judicial para que la justicia sea cada vez más cercana y más empática para todos. Entonces también mi intención es también utilizar lives, podcasts para hablar con expertos en derecho, para hacer una plática más amena sobre temas jurídicos relevantes, mantenernos actualizados para que toda la audiencia que se una a estos canales, pues de manera gratuita, evidentemente tengan un tipo de escuela de formación gratuita sobre las nuevas figuras jurídicas. Y en fin, la intención es que seamos juzgadores de nueva generación, que innovemos a efecto de que la justicia sea cada vez más empática. Y finalmente, fíjate que se ha hablado mucho de precisamente estas sentencias que se entienden poco, que de repente son como 30 hojas y nunca se entiende nada. Y se pretende y se propone probablemente erradicarlo y que sea una sentencia más corta. Yo sostengo que yo no compagino con esa idea. Okay. Si una sentencia tiene que ser de 30, 40, hasta 100 hojas, si es necesario para dirimir el asunto de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque con el afán de hacerla más reducida o con lenguaje muchísimo más claro, se puede confundir o no se puede abatir el problema totalmente. Mi intención es que exista esa versión completa, pero a la par existe una versión pública, una versión de lectura fácil. Esta versión de lectura fácil ya actualmente existe, pero está reservada a ciertos grupos, como por ejemplo personas menores de edad o personas de algunos sectores vulnerables como los ejidatarios, una versión pública para que la entiendan.
y yo insisto en que está muy bien eso, es un gran avance, pero ahora es momento del siguiente paso donde sea para todos esta versión pública, Claro. una versión de lectura fácil para todas las personas. Las amas de casa, los comerciantes no tienen que estar exentos de estas versiones públicas. Entonces, mi intención, esta versión pública de lectura fácil también se publicaría en mis cuentas oficiales, de mis redes oficiales, para que sea disponible para todas las personas. Arturo, ¿qué panorama esperan o esperas como candidato para este proceso electoral aquí en el estado de Querétaro, en general en México, pero en el sentido de, como veníamos hablando de esta parte de un poco de desinformación, un poco de desconocimiento, por más que se está haciendo, buscando dar la difusión al tema, pues es el primer ejercicio que se va a hacer en esta materia? ¿Qué participación podrías considerar que puede haber en este proceso electoral? Y personalmente, ahora que has estado pues haciendo campaña, pues ¿cómo has visto a la ciudadanía en este tema? Sí, mira, la verdad es que al principio sí había muchísimo desconocimiento, pero creo que el efecto secundario que ha tenido las campañas de todos los candidatos a nivel nacional sí ha hecho, Claro. a través también del INE, ha hecho que la ciudadanía sí esté cada vez más interesadas. Evidentemente no es un interés como el de los gobiernos y presidencias, pero del poco porcentaje que teníamos, puedo decirte que cada vez vamos aumentando de poquito en poquito. Sí, la verdad es que fue un efecto secundario que no sé si se preveía, pero a través de las campañas ya la gente conoce cada vez más estos temas. Entonces, sí va a ser complicado, sí es un procedimiento inédito, complicado, claro. Cada vez hay nuevas reglas, cada vez se modifican las reglas, el INE pone unas reglas y de repente el Tribunal Electoral las revoca, pero creo que era algo que se veía venir. Entonces, hay que tener fe, hacer el voto de confianza de que se están haciendo las cosas de la mejor manera, siguen habiendo muchas áreas de oportunidad, pero lo importante es que sigamos saliendo a las calles. En definitiva, para mí ese era el primer reto. Como abogado y como servidor público, no estaba acostumbrado ni a charlas de este tipo, ni mucho menos salir a las calles. Y la realidad es que creo que sin duda es la actividad más bonita y que mayores resultados que me ha traído en esta campaña. Sin duda ha sido beneficioso para mí y para la gente platicar, conocer sus problemas, conocer la percepción que tiene la justicia. Eso sin duda me ha hecho muchísimo más empático, conocer cada vez más nuevas áreas de oportunidad para seguirlas abatiendo. Y el panorama cada vez se empieza a hacer un poquito más limpio. Estamos a poco más de 10 días de la elección y ha sido un gran reto, pero en estos últimos días hay que hacer el doble de esfuerzo, claro. Primero en campaña para evidentemente incentivar a la ciudadanía a votar por un servidor, pero sobre todo para que protejamos esta semillita, para que hagamos que esta semillita crezca en un árbol que dé frutos en beneficio de la tierra, en beneficio de la ciudadanía, y pues qué mejor a través de candidatos que tengamos las mejores intenciones. La justicia no es para un beneficio particular, es para servir a la ciudadanía. La justicia, insisto, se siente, se entiende y está para servir. Correcto, y ahora sí, casi para finalizar, ¿qué consideras que es clave o qué te hace diferente a los otros candidatos en tus propuestas y en general, en experiencia, etcétera? Claro, una respuesta concreta caería en soberbia, hablando de experiencia, hablando de que soy mejor que los otros. Creo que eso la ciudadanía es la que lo debe definir. Lo que yo ofrezco como en mi candidatura es, creo que lo más valioso que tengo. Es un trabajo honesto con el que siempre me he dirigido y además el corazón de hacer las cosas con firmeza y con el objetivo de hacer justicia. Creo que nos debemos a la ciudadanía, pero también nunca dejemos a un lado a las personas que nos apoyan. En definitiva, la impartición de justicia no sería impartición de justicia sin los colaboradores. Un juzgado no solamente es un juez, son todos los colaboradores que desafortunadamente también atraviesan por cosas complicadas cuando llegan de repente titulares, jueces que no son muy empáticos con la clase trabajadora o que tienen compromisos con entes externos. Eso es lo importante, que no tengamos compromisos y que cuidemos la base trabajadora. Un trabajo con empatía, un trabajo con una dinámica positiva con los trabajadores, sin duda hace que se imparta de mejor manera la justicia. Nos debemos entonces a
los jueces a todas las personas, incluyendo a los trabajadores. Correcto, y ahora sí, regálanos sus redes sociales y en general cómo te ubican en las boletas, que ahora es una dinámica también diferente. Sí, exactamente. Bueno, mis redes sociales estoy en TikTok como lic.arturo.amaro y como en Instagram estoy como Arturo-Amarov. Arturo Amaro es mi nombre, yo voy a estar en la boleta amarilla, que es para jueces de distrito. Soy el número 1 en la lista de los varones y tengo el número 15. Arturo Amaro, número 15 en la boleta amarilla. Perfecto, Arturo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues nos vemos en otra entrevista más adelante.